Muy buenos días, consejeras, consejeros electorales, secretario del Consejo y vocales. Siendo las 11 horas del día 28 de enero de 2025, conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 78 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, damos inicio a esta sesión del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral, por lo que pido al secretario de este Consejo verificar el quórum para esta sesión. Buenos días, con gusto, consejero presidente. Para efectos de esta sesión extraordinaria se hace constar que se encuentran presentes 5 consejeras y consejeros electorales y el presidente del consejo, así como el de la voz, en mi carácter de secretario del consejo, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 14, párrafos 1 y 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, se certifica la existencia del quórum legal para su realización. Consejero presidente. Asimismo, informo que están presentes con voz pero sin voto las vocales de organización electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscritas a 22 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Con fundamento en lo establecido en el artículo 14, párrafo 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales, declaro instalada esta sesión. Le solicito al señor secretario del Consejo dar lectura al proyecto del orden del día. Gracias, consejero presidente. Me permito dar lectura al proyecto del orden del día. Integrantes del 22 Consejo Distrital, el proyecto de orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de la instalación de fecha 16 de diciembre de 2024. 2. Informe del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral (ECAE) para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y sus respectivos anexos. 3. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre el avance de la campaña anual intensa de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 y estadístico del Padrón y lista nominal de electores. 4. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre el avance de la inscripción al Padrón Electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2024 y hasta el 1 de junio de 2025, día de la elección inclusive. 5. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 6. Proyecto de acuerdo número A03, diagonal INE, diagonal MEX, diagonal CD22, diagonal 28-25 del 22 Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. 7. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 8. Proyecto de acuerdo número A04, diagonal INE, diagonal MEX, diagonal CD22, diagonal 28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se asignan a las personas que se desempeñarán como supervisores electorales y capacitadoras asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aprueba la lista de reserva. 9. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre la programación de recorridos a realizarse por las secciones del distrito para la localización de lugares que cumplan con los requisitos de ley para la ubicación de casillas. 10. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General por el que se obtuvo el mes de calendario que junto con el que sigue en su orden serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla. 11. Informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva del avance sobre la conformación de las zonas, SORE y áreas de responsabilidad electoral, ARE,
que atenderán las supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 12. Proyecto de acuerdo número A05-INE-MEX-CD-22-28-28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se asigna al personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. 13. Informe de la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? De no existir intervenciones, le solicito al señor secretario tome la votación correspondiente de las y los consejeros. Consejeras y consejeros electorales, integrantes de este consejo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 4 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, se consulta y se aprueba el contenido del proyecto del orden del día al que se acaba de dar lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad el orden del día. Muchas gracias. Le solicito, señor secretario, continuar con el desarrollo de la sesión. Muchas gracias, señor consejero presidente. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 6 del reglamento de sesiones, solicito su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de lectura de los documentos que se fueron circulados previamente y de esta manera entrar directamente al análisis respectivo. Procede a efectuar la consulta que propone. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta y se aprueba la dispensa de lectura de los documentos circulados con anticipación a la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Queda aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura. Muchas gracias. Le solicito, señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria de instalación de fecha 16 de diciembre de 2024. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto de acta que ha sido referido por el secretario. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existe ninguna intervención, le solicito, señor secretario, poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acta. Con todo gusto, señor presidente, consejeras y consejeros electorales de este 22 Consejo Distrital, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, se consulta y se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria de instalación de fecha 16 de diciembre de 2024. Los que estén por la afirmativa, solicito sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Le informo, señor consejero presidente, que queda aprobada por unanimidad de votos el acta de la sesión extraordinaria de instalación de fecha 16 de diciembre de 2024. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El segundo punto del orden del día se refiere al informe del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, ECAE, para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y sus respectivos anexos. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El tercer punto del orden del día se refiere al informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre el avance de la campaña anual intensa del Padrón Electoral 2024-2025 y estadístico del Padrón y lista nominal de electores.
Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El cuarto punto del orden del día se refiere al informe que presenta la 22 Junta Estatal Ejecutiva sobre el avance de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2024 y hasta el 1 de junio de 2025, día de la elección inclusive. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El quinto punto del orden del día se refiere al informe que presenta la 22 Junta Estatal Ejecutiva sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, se encuentra a su consideración el informe. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El sexto punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo número A03-INE-MEX-CD-22-28-28-01-25 del Consejo Estatal del Instituto Nacional Electoral en Estado de México, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existe ninguna intervención, le solicito al señor secretario poner a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Con todo gusto, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales de este 22 Consejo Distrital, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, se consulta y se aprueba el proyecto de acuerdo número A03-INE-MEX-CD-28-28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, solicito, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Le informo, señor consejero presidente, que queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo referido. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El séptimo punto del orden del día se refiere al informe que presenta la 22 Junta Estatal Ejecutiva sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las supervisoras, supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El octavo punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo número A04-INE-MEX-CD-22-28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales, CAE, del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aprueba la lista de reserva. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeras, consejeros, se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Sí, tiene el uso de la palabra el consejero Juan José Chávez López. Adelante, maestro. Gracias. Solamente para consultar, si fuera posible, con la vocal de capacitación sobre cómo vamos en el proceso de selección, si hemos tenido renuncias, cómo ha estado el tema a efecto
pues el proceso anterior tuvimos mucha problemática al respecto. Quisiera ver si nos pudiera actualizar algo nuestra compañera vocal. Muchas gracias, consejero, por su intervención. Bueno, le cedemos el uso de la palabra a la licenciada Claudia Elizabeth Chávez Ángeles para que ilustre al consejo sobre la inquietud que acaba de manifestar el consejero. Buenos días a todos y a todas. Como comentamos en la reunión que se tuvo de manera previa a precisamente a los trabajos de exámenes y de las entrevistas, pues hasta el momento no tenemos ninguna renuncia porque precisamente apenas se está designando se está proponiendo la designación de CAES y supervisores, y solamente tenemos 2 declinaciones, como ya se había informado también de manera previa, de personas que habían comentado que querían ser recontratadas y que actualmente pues ya no quieren participar. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existiera ninguna intervención, le solicito, señor secretario, tomar la votación de las y los consejeros. Con todo gusto, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales de este 22 Consejo Distrital, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, se consulta y se aprueba el proyecto de acuerdo número A04/INE, /MEX/CD22, /28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se asignan a las personas que desempeñarán como supervisores electorales, SE, y capacitadoras asistentes electorales, CAE, del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, y se aprueba la lista de reserva. Los que estén por la afirmativa, solicito sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Le informo, señor consejero presidente, que queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo referido. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El 9º punto del orden del día se refiere al informe que presenta la 22 Junta Distrital Ejecutiva sobre la programación de recorridos a realizarse por las secciones del distrito para la localización de lugares que cumplan con los requisitos de ley para la ubicación de casillas. Muchas gracias, señor secretario. Bien, en este punto solamente informar al Pleno de este Consejo que el anexo 1, que corresponde a la programación de recorridos, pudiera sufrir alguna modificación en la participación de las y los vocales que integramos esta Junta Distrital, derivado de diversas actividades que se han venido sumando, y entre ellas está una en particular, que es el taller de capacitación a supervisoras, supervisores y capacitadoras, personas capacitadoras asistentes. Entonces, solamente para aclarar que pudiera sufrir algún cambio únicamente en la participación de los vocales, no así en cuanto a las fechas. Las fechas se mantienen, pero sí la participación pudiera ser diferenciada respecto a lo que se establece en este documento. Sí, sí. Adelante, consejera Margarita. Por favor. Gracias, buen día. Mi duda es nada más, son 18 recorridos, estaba viendo la distribución de los consejeros, pues haciendo la división serían 6 participaciones de cada consejero, o no sé en base a qué se hizo, porque vi que hay consejeros que tienen 5 participaciones, otros 6 y otros 7, y también hay días que son en la mañana y en la tarde, porque son 2, entonces también se repite a algunos consejeros que van en la mañana y en la tarde, entonces nada más quisiera se me aclararan esas 2 dudas. Gracias. Muchas gracias. Bien, para ello le vamos a ceder el uso de la palabra a la licenciada Cintia Sumaya para que pueda dar respuesta a esta inquietud de la consejera. Sí, buenos días a todas, a todos. De hecho, la distribución para las consejerías fue con base en algunas propuestas que me hicieron, de los días que más o menos, y de las secciones que más o menos querían participar.
Se asignaron más o menos un consejero y una consejera, si se dan cuenta, y sí hay algunos que les tocan 7 recorridos y a otros 5, pero también es en cuanto a la distancia, porque hay algunos que les tocan los recorridos más distantes y otros los más cercanos. Más que nada fue en eso, pero si desean que lo revisemos, adelante. Sin embargo, bueno, esta propuesta ya fue circulada al IEM y ellos tienen conocimiento sobre todo de los recorridos, de las secciones que visitaremos por cada recorrido, perdón. Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, al final de la sesión revisamos estos aspectos para pulirlo. ¿Sí? Bien, muchas gracias a ustedes. Bien, bueno, si no existieran más intervenciones respecto de este informe, le solicito, señor secretario, tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El 10º punto del orden del día se refiere al informe que presenta la 22 Junta Ejecutiva sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo el mes de calendario, que junto con el que sigan su orden serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla. Muchas gracias, señor secretario, consejeras y consejeros. Se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien. Si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto corresponde al 11º del orden del día y se refiere al informe que presenta la 22 Junta Ejecutiva del avance sobre la conformación de las zonas SORE y áreas de responsabilidad electoral ARE que atenderán las supervisores y capacitadoras asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Asimismo, en este momento me permito hacer del conocimiento de este Consejo Distrital que siendo las 11:22 se incorpora a esta mesa de sesiones la ciudadana Rebeca Ordaz Alvarado, consejera electoral propietaria de la Fórmula 1. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito, bueno, ya dio cuenta usted del punto, ¿verdad? Lo puso a consideración. Sí. Muchas gracias, señor secretario, consejeras y consejeros. Se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existieran intervenciones, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El 12º punto del orden del día se refiere al proyecto de acuerdo número A05/INE/MEX CD22/28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se asigna al personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario, señoras y señores consejeras, consejeros. Se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no existe ninguna intervención, le solicito al señor secretario poner a consideración de las y los consejeros electorales el proyecto de acuerdo. Con todo gusto, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales de este 22 Consejo Distrital, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número A05/INE/MEX
diagonal CD 22, diagonal 28-01-25 del 22 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por el que se designa al personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, solicito, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Le informo, señor consejero presidente, que queda aprobado por unanimidad de votos el acuerdo referido. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, el 13º punto del orden del día se refiere al informe de la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, se encuentra a su consideración el informe referido. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Bien, si no existen comentarios, le solicito al secretario del Consejo tener por recibido el informe y continuar con el desarrollo de la sesión en el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor consejero presidente, le informo que el orden del día previsto para la presente sesión ha sido agotado. Muchas gracias, secretario, consejeras, consejeros. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a usted su presencia y siendo las 11:26 del día 28 de enero de 2025, se da por concluida esta sesión extraordinaria. Muchas gracias por su asistencia.